Días, mamíferos, mamones y mamones, que veis esto desde YouTube, diferido. Pues os digo aquí buenas noches para que no os quedéis mirando el vídeo con un fulano ahí delante del móvil con cara de ahora, ¿sabes? Te digo que eso queda feo. Entonces, mientras aquí TikTok no me diga que entra gente, pues no saludo porque es tontería. Yoki se ha unido. Buenas noches y más gente que se está uniendo. Buenas noches, soy Paco Javier I, profeta y sumo sacerdote del Colegio de los Infieles a Crom. Como todos los días, a las 9 Canarias y Portugal, las 10 para el resto de la península y Baleares, toca emitir en directo desde la página oficial del Colegio de los Infieles a Crom, que esto es una religión que se fundó en el 2015. Tenemos como dogma de base, como el principio cero de la teología crónica, que Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. Y efectivamente tiene algo que ver con la película de Conan. En la película de Conan hay una escena en la que Conan pues, se atrinchera, ¿no?, con unos compañeros y van a recibir a los miembros del culto de Set, que los van a atacar, ¿no? Entonces Conan, en un momento de la película, en una escena, pues se le ve con la espada, ¿no? Y le dice a Crom: Crom, no te he rezado nunca, pero sé que te gusta el valor. Hoy se van a enfrentar unos pocos contra muchos, y si no se quieres ayudar bien, y si no, vete al infierno. Y eso es la actitud, y la actitud es importante. La música sagrada de esta religión es el heavy metal. Yo creo que después de haber contado esto, pues se puede entender que es una movida top power, ¿no? Y creo que el heavy metal pues, es una expresión, ¿no?, de la gestión de la frustración, ¿no? En la vida te vas a encontrar muchísimas dificultades y el heavy metal pues, es una manera pues, de descargar emociones que llevas dentro, ¿no? Lo oscuro que puedes ir acumulando dentro, y una música pues, que desde mi punto de vista te impulsa a seguir adelante, ¿no? En el vídeo de hoy del canal pues contaba que sí, hablé en el directo de ayer de un libro que estoy escribiendo que se titula Senda de Marionetas y analiza Camino, que es el libro que escribió el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. En el directo de ayer di una serie de razones por las que me planteo escribir este libro, y en el vídeo di otra, y es que no quiero que esta religión o cualquier comunidad que pueda surgir en torno a esta religión, o cualquier tipo de historia que se pueda relacionar con el Colegio de los Infieles a Crom, se parezca ni lo más mínimo ni remotamente a lo que se lee en Camino. Camino dibuja una organización que yo considero muy chunga, ¿no? Y además una organización que parece pues, que puede llegar el caso en el que le exija a sus miembros que sacrifiquen su vida. Entonces, esta religión es totalmente opuesta a eso, ¿no? Para aclarar algunas confusiones que podrían surgir, ¿no?, en la portada de Facebook de la página oficial del Colegio de los Infieles a Crom, pues se ve la escena, ¿no?, a la que hago referencia en esta película, pues el sitio donde estaban atrincherados esperando a la peña del culto de Set, ¿no? Y se ve a Conan pues con una espada. Y hay un bocadillo, ¿no?, de cómic en donde pone por Crom. Y en el vídeo de esta mañana pues aclaré que ese por Crom quiere decir que si los cristianos, ¿no?, o al menos como dibuja Camino, que son los cristianos, ¿no?, la visión que tiene el Opus Dei del catolicismo, pues de lo que se deduce leyendo el vídeo es que ofrecen a su Dios su dolor y su sufrimiento, ¿no?, y su sacrificio en un momento dado. A Crom no. A Crom no se le ofrece ni la propia vida, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni nada de eso. Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. Y es ese valor lo que se le ofrece a Crom, ¿no? Es ese cualquier problema que te enfrentes en la vida, ¿no?, y que sientas que, hostia, pues, que hay que echar para adelante.
esa sensación que tienes en tu interior de vértigo y de que te dé igual, ¿no? Y que a pesar de los temores, a pesar de todo, pues es que no te queda otra, vas a hacerlo, ¿no? Y además, pues vas a darlo todo. Pues eso es lo que le ofrecemos a Chrome, ¿no? Y además, como esta religión no tiene ningún... O sea, esta religión, una de las cosas que hace es romper con el antropocentrismo. Este dogma, que es el principio cero de la teología cromiana, establece que Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. Entonces, si consideráramos esto como una analogía, ¿no? Nutricional, ¿no? Digámoslo así, pues podríamos decir que, visto lo visto en camino, ¿no? Y lo que ha trascendido pues de otras variantes de abrámicas, ¿no? Del Islam y de que están dispuestos a morir para entrar en el paraíso y pasar la eternidad con 100 huríes y estas movidas, pues parece ser que el Dios de los abrámicos se alimenta del sacrificio de sus creyentes, ¿no? Del dolor de sus creyentes y de las privaciones de sus creyentes, ¿no? Vemos que cuando en muchos sitios, ¿no? Hay mucha gente que se ofrece a un determinado santo, ¿no? Pues piden un favor, ¿no? Pues que se cure mi tía, o una historia así, ¿no? Y tiempo después, pues acuden peregrinando de rodillas a ese santuario, o sea, van a sufrir en pago a ese favor que se les ha concedido, ¿no? O sea, que vemos que la dieta de la que se nutre este Dios, pues es dolor y sufrimiento. Pues Crom, puestos a seguir el símil que acabo de establecer, ¿no? Se alimenta del valor que en un determinado momento tienen que mostrar todos los seres vivos, ¿no? Cada vez que un ser vivo pues tiene un acelerador, un chute de adrenalina, ¿no? Y piense o sienta, libre, eso es algo que a Crom le gusta el valor, ¿no? Pues podemos plantearnos el asunto, pues como a quien le gusta el jamón 5J, ¿sabes? O a quien le gusta la repostería de esta tocurrada, ¿no? O a quien, un puto manjar. Para Crom eso es un puto manjar. Y por supuesto, si es un acto consciente, es de suponer, ¿no? Pues que le resultará más grato todavía, ¿no? Esto a la hora de plantearnos, pues, qué le aportamos nosotros a la deidad, ¿no? Oración, pues no porque si consideramos que Crom ha puesto en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir, ya te ha dado todo lo que necesitas, ¿no? Lo que pasa es que a veces te puedes olvidar de que llevas eso dentro, pero tienes todo lo que necesitas de un Dios, valor para sobrevivir. Y entonces, desde esta religión consideramos que está feo meterle la lengua en el culo a un Dios para que te haga favores. Tú tienes que resolver tus problemas, ¿no? Y evidentemente vives en una sociedad y en la estructura de esa sociedad o otros miembros de esa sociedad te pueden causar problemas. Pero eso es un problema que no va a resolver un Dios por ti. Entonces tú verás lo que haces y cómo lo haces y con quién lo haces y todas estas historias. Pero desde luego, el sentir que sufres, resignarte a sufrir y que con ese dolor se alimente la deidad que veneras, ¿no? En este caso, cuando hablamos del abrahamismo, veneran a su Dios. Nosotros tenemos simplemente buen rollo con él, a ver si me entiendes. Nos ha dado el valor para sobrevivir, pues guay. Ahora que en el momento que ese valor para sobrevivir, pues las circunstancias te ponen en la tesitura de que estás utilizando ese valor para, por ejemplo, sacar cadáveres de una cámara de gas y llevarlos al crematorio, porque los guardias no van a hacer ese trabajo,
pues consideramos que es un regalo que tiene una cara B bastante jodida y por eso somos infieles. Entonces sí, hay buen rollo, brindamos por Chrome y por su puta madre, porque creemos que Chrome es hijo de la guerra y no nos podemos olvidar de que la guerra es lo más puta que hay, ¿no? Y Chrome se alimenta del valor, ¿no? Entonces, he dicho en alguna ocasión, hace un par de vídeos o así, que esta religión se planteaba pues su propia muerte. Es decir, esta religión pues pone una respuesta a una pregunta que es ¿por qué todos los seres vivos pues tienen esa pulsión por sobrevivir, ¿no? Y vemos que se arrastran, se hacen mil historias para poder seguir viviendo un segundo más, ¿no? Y la evolución también viene muy marcada por esto, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de este pez que se encontró en una charca, en una sequía, que la charca se estaba reduciendo y se metió en el barro y se arrastró hasta que encontró otra charca. ¿Qué necesidad de arrastrarse por el fango para buscar otra charca? Te mueres y ya está. Pues ese es el valor, ¿no?, del que Chrome se alimenta. Y cuando yo planteo que esta religión pues, puede morir en el momento en el que el conocimiento humano pues, haga que esta pregunta ya no tenga sentido, ¿no? Pongo por ejemplo, los dogmas de los abrámicos establecen que su Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Y que su Dios vive en los cielos. En aquellos tiempos, la cosmovisión que había, la manera del conocimiento que tenía la gente sobre cómo funcionaba esto, era que la tierra estaba envuelta en una bóveda celeste, ¿no? Y es en esa bóveda celeste donde se suponía que vive el Dios de los cristianos. En el momento en el que los rusos ponen un hombre en el espacio y que los americanos ponen a un hombre en la luna, toda esa bóveda celeste se rompe y queda superada, ¿no? Y hoy en día decirle a alguien que su Dios vive en el cielo es para preguntarle ¿y dónde? ¿Entre qué galaxias más o menos me estás contando? Porque nuestra visión del mundo ha cambiado por completo. Y yo he planteado que puede suceder que el avance del conocimiento humano deje obsoleto pues, esta religión que estoy fundando ahora en el 2015, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que esto sería una visión antropocéntrica del asunto. Y sí, para los humanos puede morir esta religión. Pero como dije antes, Chrome se alimenta del valor de todos los seres vivos. Y puede ser pues que nos encontremos con que los seres vivos, más de lo que creemos, tienen conciencia de sí mismos. Y quizá los seres vivos, porque es algo que se está estudiando, pues tienen capacidades de abstracción que hasta ahora pues no hemos podido constatar, ¿no? Si sabemos que las orcas, por ejemplo, de una temporada a esta parte, pues están atacando yatecitos, yo tengo la teoría de que buscan farlopa, ¿sabes? Está más en la zona del estrecho. Entonces es probable que algún yatecito que haya sido perseguido por aduanas o la Guardia Civil tirase algún fardo al agua y que pues alguna orca le hubiera pegado un bocado a eso y quiera más. Entonces ahora cada vez que veo un velero pues le dé unos toques en el casco para ver si le pasan su bolsita. Puede ser, es una teoría tan buena como otra cualquiera, supongo. No sé si le habrán hecho algún análisis de sangre a las orcas en cuestión. Pues bueno, no resultaría descartable explicar un comportamiento que se ha dado así tan de repente por una razón que pues, para mí, pues mira, tendría su lógica. El caso es que no sabemos de los otros animales pues apenas nada. Se ha planteado, ¿no?, cómo sería esto de un primer contacto con extraterrestres, cómo comunicarnos con ellos. Y aquí en la Tierra hay muchas otras especies de seres vivos con los que no nos sabemos comunicar en absoluto. Y las ballenas, por ejemplo, o sea, las ballenas son un buen ejemplo de un animal que se sabe que transmite mensajes, ¿no?
y además pues a largas distancias y todo esto. Y pues además existe un registro bastante importante de los cantos de las ballenas y no se han sabido interpretar hasta ahora, porque interpretar un lenguaje es una cosa muy difícil. Los jeroglíficos egipcios pues se pudieron descifrar porque encontraron una piedra, la piedra Rosetta, donde el mismo mensaje estaba escrito en jeroglíficos egipcios, no recuerdo en qué otra lengua, y en griego. Y entonces sí, a partir de ahí se halló una base a partir de la cual traducir. Pero interpretar qué coño quieren decir las ballenas con sus cantos, eso tiene que ser mucho más jodido. Veremos los próximos años si se trata el tema y se utiliza pues algo tan potente como parece ser la inteligencia artificial y avanzamos un poco más en ese campo. Igual nos podemos llevar muchas sorpresas, ¿no? Igual las ballenas resulta que tienen un mogollón de cosas muy interesantes que decir y a lo mejor quieren decirnos algo, y yo creo que sería bastante sensato escucharlas, entre otras cosas porque llevan bastante más tiempo en el planeta que nosotros, la mayoría de las especies de ballenas, ¿no? Y casi las extinguimos, entonces igual tienen un poquito de rencor, igual habría que limar asperezas ahí. Y yo qué sé, es una manera más de expandir nuestro conocimiento y de pues evolucionar en tanto en cuanto la manera en cómo nos vemos, en la manera en cómo vemos al resto del planeta y en la manera en cómo nos relacionamos con el resto de especies del planeta. Que yo creo que la cosmovisión que ha otorgado las religiones abrámicas en Occidente, ¿no? Esto de que somos el fruto de una creación de un Dios y además un Dios que ha creado todo, ¿no? Y que después ha creado al hombre para que disponga a su antojo de todo, pues es una cosmovisión, una manera de ver la vida, de ver el mundo, de vernos y de ver el resto de seres vivos que nos rodean, bastante jodida y que explica pues los problemas ambientales que estamos viendo hoy en día. Y además hay que tener en cuenta que desde mi punto de vista, ¿no?, de alguien que ve el asunto desde fuera, los abrámicos parece ser que en el fondo, en lo que creen, es en el vellocino de oro. Y que lo que realmente es donde depositan su fe y sus esperanzas y lo que pues alimenta sus miedos es el dinero. Entonces hay que tener en cuenta que el dinero es una herramienta que hemos inventado hace unos 8.000 años y tenemos que tener cuidado con que esta herramienta no nos destruya, porque todas las herramientas son peligrosas. Un hacha o un martillo pueden ser un arma. Con una radial te puedes matar accidentalmente. Pues con el dinero puede sucedernos lo mismo, pero a nivel especie. Porque sí, las religiones se han utilizado y se siguen utilizando como excusa para guerras desde hace siglos, ¿no? Y vemos que en Oriente Medio ahora mismo hay un conflicto bastante importante que no se puede desligar de la confrontación entre una visión del judaísmo y una visión del islam. Eso está ahí. Pero, sin duda, los grandes condicionantes de las guerras son los motivos económicos. Entonces tendremos que ver, ¿no?, hasta qué punto nos dejamos arrastrar por esto. Bueno, si os gusta el live y todas estas historias y quiere que llegue a más gente, pues si le dais así 2 veces en la pantalla, pues sale un corazoncito por aquí y esto se expande más. Esto es una religión. Aleluya, hermanos. Que el mensaje de Chrome pues llegue a cuanta más gente posible. Yo que sé qué queréis que os diga. Yo no me voy a poner puerta por puerta porque mi abuelo era testigo de Jehová y ya se dedicó a eso. Y yo paso de cansinear demasiado a la gente porque me parece de mal gusto, ¿no? Eso sí, me interesa que la gente conozca esta religión. Ya no tanto porque alguien pueda
creer en Chrome y todo esto, que también, ¿sabes? Pero tenemos un dogma que dice que si no crees en Chrome es tu puto problema. Chrome es un dios con la autoestima muy alta, no ordena que lo quieran. Desde aquí nos planteamos este asunto teniendo en cuenta que ordenar a alguien que te quiera nos parece algo fuera de toda lógica. O sea, el amor es algo incontrolable. Yo no puedo decidir enamorarme de Margarita mañana a las 8 de la tarde. Lo siento, no funciona así, ¿no? Y la creencia es una cosa muy similar. O sea, tú te crees cosas, pero nadie te puede obligar a que creas algo. O sea, te pueden contar cosas, te pueden contar movidas, te pueden explicar historias. Y luego tú te lo crees o no. Y después, una cosa es que creas algo, otra cosa es que estés convencido de algo y otra cosa es que tengas fe en algo, ¿no? Puedes creer que para mejorar tu futuro, pues necesitas invertir. Es una creencia que está bastante extendida. Puedes estar convencido de que es lo mejor que puedes hacer para cubrirte en caso de que no pueda, o sea, colapse lo de las pensiones, que es algo que se habla mucho y todo esto. Y puedes tener fe en que el precio de la vivienda jamás va a bajar. Y pues estamos hablando ahí de fe, sin duda, porque no hay nada empírico, ¿no? Más allá de lo que dice alguna gente, que sostenga esto de que el precio de la vivienda jamás va a bajar. Y en ciudades, por ejemplo, como Detroit, que entró ya hace unos cuantos años en suspensión de pagos, pues el precio de la vivienda sin duda ha bajado. Entonces, la gente que invierte en vivienda con la fe en que el precio de la vivienda nunca va a bajar, muchas veces no es consciente de que está tomando una decisión en base a un dogma de fe. Esto es una religión, lo repito varias veces para que a la gente le quede claro que esto es una religión y de lo que se habla aquí son de dogmas, ¿no? Que no tienen ningún sustento científico detrás, y ninguna prueba empírica que lo refuerce. O sea, yo sí digo aquí, lo he repetido ya alguna vez, que el mandamiento Pi establece que todos los seres vivos tienen la obligación de sobrevivir y el incumplimiento de esta obligación supone la muerte, por muy lógico que te parezca, esto no tiene ningún sustento debajo. O sea, es una afirmación y te la puedes creer o no. Te puede parecer muy lógica, te puede convencer y puedes tener fe en esto. Y son 3 niveles de aceptación de algo muy distintos. Yo sucede que tengo fe. Pues yo creo que es normal, ¿no? Si fundé esta religión, si no tengo fe, mal vamos. Y eso, pues me empuja a seguir con el canal, a ponerme a escribir un libro, a en cuanto pueda volver a Canarias y seguir moviendo piedras en el terreno que compré y a pelear en los tribunales pues por las razones que se utilizaron para expulsarme del ejército, entre otras cosas porque uno de los dogmas que tenemos es que Santa Nómina es sagrada. En esta religión establecemos que Chrome no hace milagros, eso lo lleva Santa Nómina. Y el mejor ejemplo de esto ha sido la pandemia. En la pandemia hemos visto que ha aparecido un virus que no se conocía, se conocían virus parecidos, ¿no? Y que pues ha empezado a arrasar. Y en un plazo muy breve, que no llegó a los 2 años creo, pues se puso tanta pasta encima de la mesa, con tantos equipos trabajando al mismo tiempo a lo largo de todo el mundo, que en menos de 2 años se desarrolló una vacuna. Y eso, hostia, si no es milagroso. Santa Nómina. Hay una frase por ahí que dice que si Mahoma no va, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. A día de hoy, Mahoma
sobre todo si hablamos de alguien de Qatar o de Arabia Saudí o de Kuwait o de algún país de estos, si Mahoma afloja pasta, hay hostias entre dragados ferrovial y ACS para plantarle la montaña delante en el menor plazo posible. Y se la plantan, ¿eh? Se mueve maquinaria ahí a dolor y en poco le plantan la montaña y además le ponen arbolitos si hace falta. Santa Nómina hace milagros. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, aquí vemos en los últimos años que se está hablando sobre que van a llegar los robots, ¿no? Y la inteligencia artificial y va a quitar un montón de puestos de trabajo. Y la gente pues se está creyendo todas esas cosas. Vamos a ver, trabajo, jamás va a faltar trabajo. Lo que no ha habido nunca han sido ganas de pagarle a la peña, pero trabajo no va a faltar nunca. Cada vez que se produce un desarrollo tecnológico, si no se producen pues trabas propias de movidas asociadas a una estructura piramidal en la que la gente que está arriba pues cuestiona cualquier cosa que piensen que puede sacarlos de su posición, ¿no? Y que pierdan puestos en esto de su pirámide, y a veces pues hacen cosas muy raras, ¿no? Pero cualquier innovación técnica lo que suele es abrir campos nuevos, ¿no? Y suelen aparecer trabajos que antes no existían. Pensemos en la revolución industrial. La revolución industrial pues quitó mogollón de trabajo manual, pero introdujo mogollón de trabajo en movidas como mecánicos, fabricantes de piezas, otros talleres, otras cosas que en aquella época nadie pensaba en hacer porque la tecnología no lo permitía, o si permitía algo así, era una escala muy reducida, o yo qué sé, pensar que en la Edad Media sí se hacían catedrales, pero para hacer una catedral se tardaban varios siglos. Hoy vemos ciudades donde se levantan rascacielos en cuestión de unos pocos años, ¿no? Y el tener la capacidad de levantar rascacielos en cuestión de unos pocos años no ha acabado con las empresas constructoras. Las empresas constructoras se están encontrando con que si no es en un sector determinado, en algo muy concreto, pues pueden ponerse a trabajar en otra historia. Y de hecho, pues vemos que sí, se han construido muchísimas viviendas en España, hay una bolsa de viviendas vacías de la hostia, pero aquí no han quebrado las constructoras y han encontrado trabajo en obra civil, tanto en España como en otros países, ¿no? En obra civil y en obra de infraestructura, de empresas, ¿no? O sea, lo que se plantea desde esta religión es que sí, los desarrollos tecnológicos ahorran muchos trabajos en muchos puestos determinados, pero también abren ventanas de oportunidad para que se desarrollen nuevas historietas que antes no se podrían haber desarrollado. Pero esto lleva sucediendo así pues toda la historia. O sea, cuando se descubre la metalurgia, pues toda la gente que se dedicaba a tallar piedras, pues esa gente de repente lo que hacían ya no tenía el valor que tenía antes. Y había peña pues muy virguera, seguramente haciendo puntas de flecha, pero en cuanto se fundió metal y se hicieron puntas de flecha de metal, esa gente perdió su trabajo. ¿Desapareció el trabajo? No, se crearon trabajos nuevos. Y a veces se crean más trabajos nuevos de los que se pierden. Todo depende de la capacidad que tenga una sociedad para adaptarse a un ambiente de cambios tanto económicos como tecnológicos. Una sociedad, cuanto más anquilosada esté, más dificultades va a tener para adaptarse a estos cambios. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí en Europa se está hablando de que los impuestos, de que los robots paguen impuestos y de que la gente directamente pues vaya a dejar de trabajar, ¿no? Y que haya que pagarle a la gente una renta mínima universal porque no va a haber trabajo para todos. Eso es lo que es un síntoma
de que vivimos en un sistema social muy poco capaz de adaptarse a los cambios, donde tenemos pues una estructura piramidal y tenemos que en la parte de arriba de la pirámide pues la gente tiene muchísimo miedo a los meneos, ¿no?, que pueda provocar que alguien se caiga de ahí, y entonces pues eso limita muchísimo lo que se permite a la gente hacer. Y en China vemos que no. En China vemos pues que es el país que se está robotizando más rápidamente, donde en los hoteles pues el servicio de las habitaciones lo llevan robots, donde en las empresas pues cada vez está todo más mecanizado y más robotizado. Todo esto que se hablaba del 5G y del Internet de las cosas, pues parece que es el país donde se va a desarrollar. Y esto, a priori, con los esquemas mentales que se están manejando en Occidente, se vería como una causa de colapso, porque estamos hablando, según la óptica occidental, de que se está generando un desarrollo de unas tecnologías, la de la robótica, la del Internet de las cosas, y probablemente el de la inteligencia artificial, que no se está publicitando el desarrollo chino tanto como el de Occidente, pero quien piense que los chinos no han desarrollado inteligencias artificiales, yo creo que está bastante equivocado. Todo eso en conjunto, desde Occidente, si nos planteáramos ese escenario aquí, estaríamos hablando de un colapso y la gente tendría pavor a quedarse sin trabajo. En China estamos hablando de una población, pero una pedazo de población de las tochas, en zonas del país con unas densidades de población brutales. Y esto allí no se ve como una amenaza. Esto allí pues se ve como una oportunidad de empezar a emprender y a aprender en campos nuevos. Y lo que puede suponer todo esto es que en pocos años pues nos veamos ante los chinos como nosotros veíamos a los africanos ante nosotros, ¿no? O sea, en pocos años los blanquitos podemos convertirnos en los salvajes, en los no civilizados, en los atrasados del planeta. Y a mí no estaría mal, porque después de los siglos que llevamos aquí desobrados, ¿no?, de los más máquinas, de los que tenemos la misión de civilizar a todo el mundo, pues que nos expliquen que por ser blanquitos no somos más guays que nadie, pues yo creo que estaría bien. Y a mucha gente pues le vendría muy bien, ¿no?, esto de verse como un blanquito, que cuando llegue alguien de otro color, resulta que ese alguien de otro color maneja una tecnología que a nosotros nos parece mágica, ¿no? Estaría bien. Yo creo que nos haría bastante falta, teniendo en cuenta la de siglos que llevamos creyéndonos que somos la crema, ¿no?, y la florinata de la humanidad. Estaría bien ese cambio de tornas. Y el problema es que si alguien no quiere esta situación, ¿no?, porque lo que estamos viendo es que China lo que se plantea es colaborar con lo que hasta ahora se ha llamado tercer mundo, ¿no?, así de poco sobrado, ¿sabes? Luego países en vías de desarrollo, también de poco sobrado. Pues China está comerciando con todos estos países, y lo que le interesa a China es que estos países se desarrollen. ¿Por qué? No porque sean más buenos que nadie, ¿eh? O sea, esto no es una cuestión de buenas intenciones, esto es una cuestión de pasta. Y algo que le pasó a Japón en los años 80 es que Japón pues despegó tecnológicamente a un ritmo brutal, y el problema que se encontraron, una vez alcanzaron cierto grado de desarrollo,
es que estaban tan por delante del resto de la peña que no tenían mercados. Porque lo que fabricaban los chinos era tan pro, que no, el resto de países no tenían cómo aplicar eso porque estaban demasiado atrás. Y yo creo que los chinos han aprendido de eso. Entonces, lo que le interesa a los chinos es que la mayor cantidad de países avance tecnológicamente hasta un punto en el que todas estas cosas nuevas que van a empezar a sacar las puedan vender. Entonces, cuantos más países, cuanto más población a nivel global pues esté en una mejor posición económica, van a poder venderles productos con un mayor valor añadido, ¿no? Y una de las cosas que probablemente pase en poco tiempo es que este avance tecnológico, este avance en nuevas producciones, en nuevos productos, ¿no? Llega a tal punto que además, y esto va a ser bastante jodido para Europa, ganen la batalla del prestigio y sustituyan con sus propias marcas las marcas de lujo occidentales, que son casi todas europeas. Ahora en China, pues los millonetis chinos pues se están comprando Maseratis, se están comprando Lamborghinis, ¿no? Las pijas chinas pues llevan bolsos Louis Vuitton, ¿no? Pero cada vez están más cerca de dar saltos, ¿no?, muy vinculados al desarrollo tecnológico que les haga ponerse en vanguardia también en ese campo. Y entonces, pues, ahí, para tratar de recuperarse y ponerse a su nivel, la cosa estará muy, muy jodida. Y la peña, que ahora tiene mucho miedo, ¿no?, a cualquier cosa que puedan sentir como una amenaza a su posición, pues se puede encontrar con que las piedras en las que se sujetaban en esta pirámide pues han desaparecido. Y claro, si resulta que tú vendes, ¿no?, cosas que haces o cosas que hacen para ti, ¿no?, y los de abajo de tu pirámide pues no las pueden comprar porque están abajo en tu pirámide, ¿sabes? Y con un sueldo de 1.000 pavos no puedes ni siquiera soñar en comprarte un bolso Louis Vuitton, pues además, mira, ni vas a soñar en eso, pues tampoco, ¿sabes? Pero bueno, el lujo es lo que tiene. O tantas otras cosas, si además sostienes tu pirámide eso, machacando a los de abajo, no vas a tener consumo interno. Y si la pirámide del lado pues copa todos los mercados, no vas a tener mercado externo. Y sin mercado, da igual la cantidad de fábricas que tengas. Si no vendes, por muchos medios de producción que tengas, si no vendes, te comes los mocos. Que esto a lo mejor no lo entendió muy bien Marx, ¿sabes lo que te digo? Porque si Marx hablaba del control de los medios de producción, pero es que sin ventas no te comes una mierda. Aunque tengas todos los medios de producción del puto mundo. Sin ventas no te comes una mierda. Y parece que China, ¿no?, ha aprendido muy bien esto del capitalismo. En los años 90, Deng Xiaoping planteó esto de un país, dos sistemas, ¿no? Pues porque iba a acabar el tiempo que le tenían Hong Kong alquilado a los ingleses y tocaba pues volver a hacerse con el control de Hong Kong. Y tenían Macao también ahí, que era de los portugueses, y pues decidieron que llevaban bastantes años probando historietas comunistas que no funcionaron, ¿no?, y se lanzaron de cabeza pues al capitalismo. Y hay quien dice que fruto del análisis de las cosas que les aportó pues el marxismo y el comunismo, ¿no?, la parte, digamos, científica del planteamiento, ¿no?, de estudiar las cosas y todo esto, pues parece que aprendieron mucho, muy bien y muy rápido. Y ahora, pues,
son la primera economía. Por mucho que le jodan los yanquis, lo siento, son la primera economía del mundo. Y además, pues si los yanquis están mandando portaaviones a los sitios, resulta que los chinos también se han dedicado a fabricar portaaviones. Entonces, la cosa está en que nos extinguimos porque unos gilipollas han perdido una partida, ¿no? Y van a romper el tablero como cualquier niñato malcriado. O los chinos sustituirán como motor de la economía global, ¿no? Y probablemente del desarrollo cultural en los próximos años a Estados Unidos. Y el cómo vamos a digerir esto, de qué palo van a ir los chinos y todo esto, pues es algo que hay que empezar a plantearse ya. Yo, desde luego, puedo equivocarme, soy profeta, no adivino, pero dudo mucho de que Estados Unidos tenga capacidad para recuperar esta primera posición mundial en cuanto a poderío económico, ¿no? Además, lo que estamos viendo que las sanciones que se han estado imponiendo en los últimos años a diversos países por diversas historias, lo que han generado ha sido una desconfianza en el dólar como moneda de reserva. Y el problema que tienes cuando tu moneda es una moneda de reserva a nivel mundial y de cada $1.000 que imprimes, pues 900 se van al extranjero, es que cuando se pierde esa confianza en esa moneda como moneda de reserva, esos $900 acaban volviendo. Y si tu economía, pues de repente recibe $900 más, la moneda baja de valor. Y además, pues están fundamentados desde hace muchísimos años en la emisión de deuda para sostener sus presupuestos. Y sus presupuestos militares no son ninguna tontería. Entonces, si estás emitiendo deuda para sostener tu administración y tu ejército, y te está llegando moneda de gente que ya no la quiere como reserva, pues tienes un problema, porque además cada vez te será más difícil colocar tu deuda. Parece que el colapso económico de Estados Unidos pues, está bastante anunciado y que es cuestión de tiempo y además de no mucho tiempo. Igual estoy equivocado, espero estar equivocado porque la economía europea está muy vinculada a la economía estadounidense y en caso de un colapso de la economía estadounidense, pues nosotros aquí en Europa las vamos a pasar putas. Pero tiene toda la pinta de eso, ¿no? Entonces, aunque esté equivocado, aunque desee estar equivocado, yo creo que lo más sensato es prepararse, aunque no suceda. Mejor estar preparado y que no suceda, que suceda y no estar preparado. Puestos a escoger, ¿sabes lo que te digo? Pues prefiero estar preparado y que no suceda. A veces equivocarse es algo delicioso. Y tener razón acaba siendo una jodienda de 3 pares de cojones. Yo espero estar equivocado, pero intentaré, ahora que vuelva, en cuanto pueda volver a Gran Canaria, pues preparar el terreno para cultivar. Así de claro lo tengo. Porque pienso que pueden llegar unas hostias, pero de tamaño astronómico. Porque además tiene pinta de que esta caída puede ser muy abrupta y puede enterrarse muchísimo abajo. Porque tenemos en cuenta una que hasta ahora, o sea, el tamaño de la economía de Estados Unidos, yo creo que superó con creces el tamaño de la economía del Imperio Británico o el tamaño de la economía del Imperio Español en su día. O sea, estamos hablando de que además los yanquis tienen una cultura de hacer las movidas a lo grande.
Y entonces, la putada de eso, de hacer las cosas a lo grande, ¿no? Y rápido, además, es que si te fallan los cimientos, lo que se te cae encima es tocho de cojones. Y te puede dejar muy, muy, muy enterrado. Entonces, a ver cómo recuperar ahí. Y veremos cómo de baratos nos venden nuestros amados linderes, ¿no? A los chinos o a los rusos, según les convenga más, ¿no? Porque si algo ha caracterizado a nuestras élites a lo largo de la historia es su facilidad para cambiar de chaqueta. Entonces yo no creo que le sorprenda a nadie esto, ¿no? Y yo estoy bastante seguro de que en estos momentos hay muchísimos colegios privados donde se están ofreciendo clases de mandarín. Sin pega. Que China se intente expandir con su estructura imperial, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que China es uno de los imperios más grandes del mundo. El calendario chino creo que van por el 4000, su puta madre. O sea, China, el tamaño de China es unas 8 veces Europa, ¿no? Y ese territorio pues ha estado controlado con una estructura social, con una estructura administrativa, pues de corte imperial. Los chinos llevan milenios preparando oposiciones para funcionar. Eso que se habla de la Edad Media, ¿no? Es algo que sucedió solamente aquí en Europa, tal como se ha explicado la Edad Media, ¿no? En China no hubo Edad Media jamás. O sea, en China había un imperio y sí, hubo movidas, hubo fiestas y todo lo que tú quieras, pero el imperio siempre ha estado ahí. Lo tuvieran los manchúes, lo tuvieran los Ming, lo tuvieran los mongoles, lo tuviera quien los tuviera. La estructura organizativa, la estructura del Estado siempre ha estado ahí. Y es más, yo creo que culturalmente fue algo que favoreció mucho la implantación del Partido Comunista y de una sociedad de burócratas, porque llevaban milenios con burócratas. Entonces la transición, desde un punto de vista cultural organizativo, muy sencilla. La aplicación práctica de sus teorías económicas, eso ya es otra historia, ¿no? Pero desde un punto de vista de organización social y estatal, pues tenían el campo abonado. Entonces, que esa estructura de imperio se llegase a trasladar aquí a Europa, pues por una de estas altas tradiciones, ¿no? De vendernos a quien sea, pues que además, vamos, es total y perfectamente esperable. En su día la peña aquí se vendió a los alemanes, después se vendió a los yanquis y pues no costó mucho cambiar de chaqueta así de un momento a otro. Se dijo que en vez de fascistas que eran anticomunistas y ya está, solucionado, sin mucha pega. Entonces, aquí en un momento dado, pues la gente esta puede vender lo del orden y la ley, ¿no? Y ponerse más confucianistas, que es Confucio. Y el respeto a la familia y las tradiciones, esos son valores muy cristianos, joder, claro. En un volado, ¿eh? Y a mí, pues es algo que no me gusta, porque China tiene un problema que probablemente no se vuelva a ver hasta dentro de 2 generaciones. Estamos hablando de una China bastante atípica. Cuando hablamos de China, no podemos quedarnos con una foto, tenemos que ver toda la película, y es una película que tiene varios miles de años, ¿no? China ahora está en un momento de su historia muy particular, porque estamos hablando de la guerra civil que hubo en China entre el Kuomintang y el Partido Comunista, la invasión japonesa, la caída del emperador, la victoria del Partido Comunista chino, la revolución cultural, las hambrunas que se vivieron, el país en la puta miseria, porque estaban en la puta miseria, ¿no?
Y después el periodo este que Deng Xiaoping pues decide abrirse al capitalismo, ¿no? Y un desarrollo económico con un capitalismo salvaje, ¿no? Y un desarrollo económico, pues yo creo que nunca antes visto. Nunca antes visto porque además, o sea, China ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza en un plazo pues desde los 90 hasta ahora. Eso es una puta salvajada que jamás la humanidad había visto nada igual en cuanto al desarrollo económico de un país, ¿no? ¿Qué pasa? Que toda la peña pro que tenemos ahí, toda la peña de pasta, todos los multimillonarios chinos, pues han salido desde abajo. Ahora se empezarán a ver a los hijos de, ¿no?, que hereden pues la empresa de papá, ¿no? Y dentro de 80 años pues empezaremos a ver a los nietos y a los bisnietos. Y entonces ahí cambia la cosa. Ahí ya tenemos gente que está muy bien establecida en la parte alta de la pirámide. Y es algo que los chinos ya han vivido en su historia, ¿no? Esto de que sí, está el examen este, que es el equivalente a nuestra selectividad, que marca a qué universidad vas a ir, ¿no? La etnia Han es una peña que, claro, son miles de años con esta cultura. Entonces es peña que sus hijos pues estudian 7 días a la semana, todas las horas que puedan. Mandan a sus hijos a internados para que no pierdan tiempo en desplazamientos y puedan estudiar. O sea, el nivel de machaque que se le mete a los críos es brutal, ¿no? Y preparando eso, el acceso a la universidad, porque después de ahí depende su futuro, de que puedan entrar en una buena empresa en esta época en la que la industria privada pues está muy pujante y muy creciente, pero tradicionalmente la aspiración de los chinos, como esto que se dice aquí en España, la gente quiere ser funcionaria. Y si la economía pues en un momento dado se frena un poco, van a querer ser funcionarios, por supuesto. ¿Y por qué digo esto de que si la economía se frena un poco? Porque no es la misma pujanza la de alguien que se le ocurra desde abajo y llega a lo más alto, que la de alguien pues que es nieto de quien se le ocurrió y que se ha encontrado pues con todo hecho en la mayoría de los casos, ¿no? Y gente a lo mejor pues que vive una vida muy relajada en su infancia y su juventud y no le apetece una mierda pues ni doblar los riñones ni hincar los codos. Y lo que vemos en todas las sociedades en el mundo, pues froilanes que sí, o sea, mucha fiesta y después pues los ves. Ahora estaban en Arabia Saudí y iba a organizar una cumbre del clima, una historia así. Un chaval que tiene, bueno, una experiencia organizando eventos acojonante, ¿no? Y una experiencia en el campo diplomático brutal. Pero claro, tiene lo más importante, buenos apellidos y buena posición social. Entonces, claro, en el momento en que China pues empieza a tener a sus froilanes montando historias, pues empezarán los problemas. A mí ahora no me preocupa China porque la gente competente, porque la gente que ha llegado ahí arriba es gente competente, pues suele ser inteligente y la violencia es el último recurso del incompetente. Pero en un par de generaciones podemos tener muchos incompetentes en China. Y eso sí puede suponer un problema para el resto del mundo. Y aparte China, creo que no se ha planteado en serio pues el problema que los llevó a lo que llaman ellos el ciclo de la vergüenza, que empieza pues con las guerras del opio. Creo que China no se ha planteado el por qué cuando los ingleses empiezan a comerciar con opio, este opio fue tan bien recibido entre su población. No se han planteado el por qué. Por una parte porque es más sencillo
echarle la culpa a los ingleses, llamarlos narcotraficantes, que oye, pues sí, efectivamente, los ingleses, pues en el caso chino, actuaron como narcotraficantes. Lo que hacían era vender opio en China porque era lo único que China estaba dispuesta a comprar. China solo aceptaba plata en pago por el té y después resulta que China tenía de todo. China tenía porcelana, China tenía pues textil, China tenía de todo. Entonces no había ninguna mercancía que los ingleses pudiesen llevar a China y que vender a cambio de plata. Entonces pues se encontraron con un problema y era que se les estaba acabando la plata. Encontraron el opio y empezaron a vender opio en China a cambio de plata. Y con esa plata pues podían comprarte. Luego plantaron té en la India y se acabó la tontería, ¿no? Pero bueno, ya habían, eso fue después de la guerra del opio y ya habían puesto un pie en China y ahí empezó lo que los chinos conocen como el siglo de la vergüenza, en el que China pues estuvo como títere de potencias extranjeras. Y eso pues no lo han olvidado y no quieren volver a verse así. Pero lo que no se han planteado los chinos, me parecen a mí, es qué mierda de sociedad tienes, ¿no?, para que la gente caiga en el opio. Es la misma pregunta que no se está haciendo Estados Unidos, o que la ha hecho y le importa una mierda, ¿no?, de por qué tiene tanta gente enganchada al fentanilo. O sea, si tienes una sociedad que machaca a la peña que está machacada va a aceptar una sustancia que le ayude a salir de la realidad, a evadirse de la realidad, porque la realidad de su día a día es una puta mierda. Entonces, en el momento en el que China frene lo suficiente esta carrera que tiene, ¿no?, de crecimiento económico, y se produzca un estancamiento y las condiciones de la gente de abajo vuelvan a ser similares a las de aquella época, pues volverán a tener el mismo problema. Y entonces opio o cualquier otra historia pues puede tirarles abajo bastante, como está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos. O sea, desechas a tanta cantidad de gente que además lo que te permite pues que los índices de criminalidad no se vuelvan a disparar, que no vuelvan a ocurrir revueltas como las que ocurrieron en Los Ángeles en los 90, es tener a la peña en la calle pues como zombies. Y además algo bastante chungo, ¿no?, desde el punto de vista cultural, que se haya hecho tanta película de peña matando zombies. Porque si lo ves desde aquí fuera, ¿no?, puede parecer que es que hayan estado preparando a su gente, ¿no?, para su gente de bien, para tener al resto de la peña incómoda, zombie, y que cuando la cosa se ponga un poco fea, pues la peña esté ya culturalmente dispuesta a matar zombies. Vamos a ver por aquí qué anda diciendo la gente, porque ya llevo casi una hora rajando aquí yo solo. Hoy tengo el día que se me soltó la lengua, y lo siento por vosotros que no tenéis culpa de nada. Me habéis escuchado aquí rajar como un cabrón, sin hacerle caso a nadie. Bueno, me sale aquí, se ha unido, gente que viene y va, que eso está muy bien. La gente tiene que viajar por ahí y por TikTok también, qué cojones. Se ha unido. Vamos a ver los mensajitos de aquí. Esto ya es, pues, vamos a ver. Perdonad, porque además ahora no sé qué estaba hablando cuando alguien dijo el mensaje, entonces pues igual va a quedar esto muy descontextualizado. Buenas noches, dice Jesucristo, buenas noches. Se ha unido, invita a tal, ahora no voy a invitar a nadie, que ya es muy tarde, ya voy pasado de tiempo. Se ha unido. User tal, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, hay que abrir los ojos y los oídos, la mente, hay que espabilarse. Bueno, eso de siempre, o sea, si
si todos los años que llevas para aquí has estado durmiendo y te acuerdas de despertarte ahora, pues mal negocio, ¿no? O sea, sí que hay muchas cosas para distraerte, o sea, y además pues la sociedad fomenta que la gente pues se distraiga, y sobre todo eso, porque que se acostumbre a actuar de forma pasional, ¿no? Yo creo que ese es el gran secreto del éxito del fútbol y de toda la pasta que hay en que se vea fútbol y se hable de fútbol a todas horas y en todos lados, ¿no? Que la gente pues desarrolle su lado pasional, ¿no? Y que pues discute y se encorajine con otra peña, porque tú eres del Barça y yo soy del Madrid, y eso pues resulta que es la hostia de importante, y cuando le metieron una patada a este, pues fue penalti o no fue penalti, o no fue una patada o fue un llorón, o sea, todas estas cosas, además desde un lado pasional, queriendo ponerse en un lado de que yo siempre voy a tener razón porque los colores de mi equipo pues mandan sobre lo que yo veo, ¿no? Y pues son los otros que se jodan, ¿no? Todo ese tipo de cosas interesa mucho, pues fomentarlas. Entonces es muy fácil despistarse, ¿no? Y pues como con el fútbol, con tantas otras cosas. Entonces, si la gente está más preocupada en la camisetita que le gusta, ¿no? Y lo poco que le gusta la camisetita del otro lado, y que igual no se creen dormidos, ¿no? Pero desde luego conscientes y despiertos, pues no. Y además lo de dejarse llevar por las emociones y dejar que las emociones pues nublen tu raciocinio es peligroso. Ya no solo para los demás y para el conjunto de la sociedad, es que para ti mismo también. Se ha unido, hay toda esta gente que se ha unido y ya se ha ido, a mí no me engañéis, pero eso está bien. Un saludo a todos los que han ido y se han venido, y un saludo también a los que se han ido y quedan por aquí, que son 7, me dice TikTok. Se ha unido, 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 se ha unido. Yo no sé para qué TikTok me avisa de esto, que luego aquí tengo yo que buscar un comentario, loco, y esto es un coñazo que lo flipas. Esto está mal pensado, ¿eh? Porque yo, aparte esto de hablar y estar leyendo que la peña, además, claro, la mayoría de los mensajes es de se ha unido, cuando alguien dice algo, pues se queda como muy tapado, ¿sabes? La realidad es una mierda en sí. Lo único que faltaría sería una guerra. Bueno, guerras hay unas cuantas ahora mismo. Lo que pasa es que nos pillan un poco a desmano, a nosotros, a ti, a mí aquí. Y no descartes. Una guerra es algo que puede suceder. Además, suelen caer así de marrón de un día para otro. O sea, una de las cosas que se cuentan es que a principios de siglo estaba la peña tomando el café en París y leyeron en el periódico que habían asesinado al archiduque de Austria, y cuando se dieron cuenta estaban en una puta trinchera. O sea, las cosas cuando menos te lo esperas. ¿Quién coño se esperaba en París de 1910 que se iban a ver en el fregado en el que se vieron? Nadie. Y después aquí en Ucrania pues estaban de copas y a las 4 de la mañana empezaron a llover cohetes. Tampoco se lo esperaban nada. Bueno, se lo esperaban para nadie, pero vamos, no lo veían y cae. O sea, cuando no hace falta mucho para verte en un marrón. Eso sí, si ves señales, pues intenta lo que esté en tu mano para que eso no pase. Pero una vez que te veas dentro, y ya te digo, te puedes ver dentro en cualquier momento, pues toca bailar. Toca bailar. Quedarse paralizado y diciendo, oh, qué horror y todo esto, pues eso es... La guerra, a la guerra le vale todo. Aquí no vale para matar, vale para que lo maten. Y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Es algo que preferiría evitar, ¿no? Que me matasen. Pudiendo evitarlo, pues mira, muy bien. Como haya un apocalipsis zombie, me quedo en mi casa todo apagado, las puertas cerradas, sin hacer ruido. Bueno, termodinámicamente,
un zombie es algo bastante jodido. Hay algún organismo por ahí que parasita hormigas y estas historias, pero no sé cuánto les aguantan vivas las hormigas, o funcionales. O sea, y un virus o una cosa así, que es lo que se plantea, pues no sé, la peña sin comer o comiendo cerebros, pues no creo que... O sea, en este universo tienes que respetar las reglas de la termodinámica y un cuerpo que se mueve consume energía. Así de simple. Entonces, plantear esto de muertos vivientes, pues si hablamos además de eso, de que se han dado procesos necróticos y movidas así, yo lo veo muy complicado. O sea, a mí un apocalipsis zombie no me preocupa. Otra guerra civil sí. Porque otra guerra civil, pues podría darse el caso. Entonces eso sí que me preocupa. Un apocalipsis zombie, pues me la funga bastante. Eso también pasa con la política, sí, con la política. Lo mismo, esto de, creo que te refieres a esto del fútbol, ¿no? De que la gente pues se agarra unos colores y cuando habla pues lo hace más desde los sentimientos que desde la racionalidad, ¿no? Y sí, es peligroso. Y por eso te digo, es una de las razones porque veo ese ambiente como que se ha fomentado muchísimo y yo lo veo un riesgo de que aquí podamos tener otra guerra civil, que además llevamos unas cuantas, ¿eh? No... ¿Crees que llegaremos a una guerra civil aquí en España? Lo triste es que no lo puedo descartar. Eso es lo triste, que no lo puedo descartar. Aquí cuando en 2006 hubo un teniente general que dijo que me saldrá, hostia. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, pues que se había aprobado además en referéndum en Cataluña y después de haber pasado por la Generalitat, que fue la que lo redactó, creo, pasó por las Cortes de Cataluña, por el Parlamento catalán, y después se ratificó en referéndum. Y eso se presentó al Congreso. En el Congreso se admitió a trámite y se despachó a la Comisión de Derecho Constitucional, una cosa así. Y en esa Pascua Militar de ese año, pues salió un teniente general del Ejército de Tierra diciendo que había estado hablando con sus muchachos ahí en varios cuarteles de España y que estaban todos preocupadísimos por el Estatuto de Autonomía y que había cosas como que los funcionarios tuvieran que saber catalán, que solo ahí le iba a poner un mogollón de problemas para plantear los destinos en Cataluña como si fueran destinos en el extranjero, que eso es desidia, porque además ya tienes la infraestructura para dar las plazas en el extranjero, tienes escuelas de idiomas, simplemente tendrías que ampliarla. Eso es desidia, eso es que no quieres hacerlo. Y después planteaba que si les daban a los catalanes las competencias en justicia, pues eso en la justicia militar iba a plantear un problema serio porque chuminadas. El tío ese hizo esas declaraciones en una Pascua Militar, después pues creo que Mariano Rajoy empezó a recoger firmas para que se declarase inconstitucional el Estatuto de Cataluña, que es algo bastante peculiar. Esto de recoger firmas para que se declare inconstitucional algo. O sea, la Constitución está escrita y hay un tribunal constitucional pues que es peña de reconocido prestigio y todo esto que interpreta la Constitución y dice que es constitucional o no. ¿Cómo te metes a recoger firmas? ¿Qué me estás contando? Esa no es labor de... O sea, si algo es constitucional o no, no depende de un referéndum, depende de la decisión del Tribunal Constitucional. Da igual las firmas que lleves. O sea, alguien puede plantear que la esclavitud es constitucional, reunir 50 millones de firmas y no por eso va a ser constitucional la esclavitud. Es que es así de simple. Pues nada, el fulano se metió en ese fregado, pues y al final, pues bueno, todos hemos visto pues que al parecer el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial pues son organismos asaltables, ¿no? Y hemos visto que el Consejo General del Poder Judicial pues lleva 5 años en funciones porque no se puede dejar que los rojos se hagan con él.
de este palo se están viendo las cosas. Entonces, pues la confianza que hay en la justicia en este país es la que es, bastante escasa. Cataluña, si se hubiese aprobado ese estatuto, tendría ahora mismo una relación con el Estado español muy sólida. Muy sólida porque estamos hablando de un estatuto de autonomía refrendado en referéndum. Entonces, eso da una estabilidad muy grande, ¿no? Cualquier historia que alguien plantease fuera de ese estatuto, pues el Estado diría, oye, ¿qué estás diciendo? Si la mayoría de los catalanes es lo que quieren. Se hubiera frenado bastante además el independentismo en Cataluña, el que se hubiera aprobado ese referéndum. Pero salió el nota en una Pascua militar y tiró la piedra. ¿Y para qué se ha utilizado esto? Pues para que siguieras en Cataluña, evidentemente, porque si después de haber votado un estatuto de autonomía en un referéndum te mandan a la mierda desde Madrid, que fue lo que pasó, normal que en Cataluña la peña se encabrona. ¿Y para qué se ha utilizado este encabrone? Pues para revivir el franquismo, para tener un enemigo que señalar, ¿no? Y empezar a sacar banderitas de España, porque esta gente no tiene propuestas. Esta gente no tiene ningún proyecto político pues atractivo que venderle a la sociedad. Lo único que tiene son enemigos que señalar, ¿no? Y que la gente pues reacciona a eso. Es lo único que ofrecen. O sea, los rojos y los catalanes, o sea, los terroristas, los golpistas, es lo único que tienen. Entonces, para eso se ha utilizado el tirar el Estatuto de Autonomía abajo, para tener algo con el que alimentar el odio de una parte de la población y manipularla así, desde mi punto de vista. Entonces, por supuesto, sí, esto puede desembocar en una guerra civil, porque además se planteaba en su día, de hecho le plantaron delante a Cospedal un plan para tomar Cataluña. Si eso se llegase a llevar a cabo, meter al ejército en Cataluña, pues supondría una respuesta casi automática en Euskadi. Y eso, por supuesto, implicaría además al primer muerto que se entrase en una escalada en la que muy fácil se podía haber involucrado todo el país y otra guerra civil. Pues además, seguro entraría pasta de fuera para facilitar armas al bando que correspondiese. Porque hay que tener en cuenta que España es un sitio muy estratégico. Es la entrada al Mediterráneo desde el Atlántico. Aquí, pues, toda potencia así tal, por supuesto que tendría interés en tener influencia sobre el gobierno que saliese después de una guerra. Y apoyarían unos a un bando y otros a otro, casi seguro. Eso es verdad, los políticos son mucho de crear enemigos falsos, muñecos de paja. Sí, o sea, hay mucha gente, no todos, pero hay mucha gente que va de ese palo, sí. La verdad absoluta, en teoría, solo puede hacer un referéndum vinculante para los españoles. El referéndum sería que no solo votaran los catalanes, sino todos los españoles. Vamos a ver, aquí esto se ha planteado varias veces, ¿no? De que la soberanía de Cataluña pues, es un asunto que compete a todos los españoles, pero es que tampoco se ha hecho ningún referéndum a nivel estatal sobre si los catalanes pueden hacer un referéndum o no. Que se podría hacer perfectamente, ¿eh? Hacemos un referéndum y decidimos si los catalanes tienen derecho a la autodeterminación o no. Y esto que lo voten todos los españoles y que lo que salga que sea vinculante, porque dice la Constitución que la soberanía reside en el pueblo español. Entonces, si se organiza un referéndum a nivel estatal, debería ser vinculante, por supuesto. Y si en ese referéndum vinculante se establece que los catalanes tienen derecho a hacer un referéndum, pues que lo hagan. Güey, el Puigdemont creo que solo quería que votaran los catalanes. Sí.
Vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa que se plantea. Yo el principal problema que veo a esto de que se rompa España, la unidad de España y todas estas mierdas, es un nacionalismo español casposo, franquista y castellano supremacista. O sea, es gente que a estas alturas de la película, después de más de 500 años de historia, se pretende que en Cataluña se deje hablar de catalán, que en Galicia se deje de hablar gallego, que en Euskadi se deje de hablar de euskera, que es el idioma más antiguo de Europa. Esta gente se cree que puede llegar idiomas que llevan aquí en España 500 años y que son más antiguos que la propia España, porque no se puede hablar de una España en la Edad Media. España se puede considerar que empieza como tal y ya es una exageración de cojones, pues con la unificación, Es que cuando se conquista Granada no había España, había Castilla y había Aragón. Así de claro. Hay peña que se dice, no, nuestros mejores reyes fueron los reyes católicos. Bueno, mentira. Mentira. O sea, la reina de Castilla, la Isabel esta, pues sería muy buena reina de Castilla, yo no te digo que no, yo que sé. Y el Fernando sería muy buen rey de Aragón, no te digo yo que no, no sé. Pero desde luego España no existía, no estaba conformada como un todo, ni mucho menos. Pero bueno, después la peña se cree lo que les haga los cojones. Pues bueno, vale, bien, muy bien. Pero existe la paranoia esta de que, y bueno, cuando hablamos de Castilla, del reino de Castilla, se hablaba gallego en Galicia. De hecho, Alfonso X el Sabio escribía en gallego, en galego portugués. En Euskadi se iba hablando euskera, joder, desde antes del reino de Navarra. Y el catalán, pues desde luego, Fernando probablemente, pues no sé dónde tenía la corte, si en Zaragoza o en Barcelona, pero catalán se hablaba ya antes de que existiera España como tal, y durante la existencia de España se ha hablado catalán, euskera y gallego, pues hasta ahora. Y ahora esta gente dice que se tiene que hablar en castellano en todos lados. Y esa es una de las flipaduras que tiene esta peña. Que esta peña resulta que los catalanes son unos agarrados, que los andaluces son unos vagos, que los vascos son todos unos terroristas, que los gallegos somos que no se sabe si vamos o si venimos. Tienen una serie de clichés y de odio, o yo qué sé, o de desprecio, ¿no?, al resto del país. ¿Qué coño de unión me estás hablando si te estorba todo el mundo, joder? Y eres tú el que llora por la unidad de España. Si parece que te estorbamos todos. ¿Qué coño vas? Y además pretendiendo imponer tus mierdas por ahí. Está el carajo. Está el carajo. Entonces, claro, de ese palo, ¿no?, que se me venga esta peña a decir que va a salvar a España, pues me da bastante la risa, ¿no? España era la Hispania de San Andalus y después de España. Bueno, hay gente que habla de Alfonso X España y dice de Alfonso X del Sabio, ¿no?, y dice que era español. Vamos a ver, Alfonso X del Sabio era castellano. España como tal surge muchísimo después. Y después, que esta peña tan española, ¿no?, que reivindique como español al rey de Castilla y que ignore todo el esplendor de Al-Ándalus. Es que Al-Ándalus fue un referente en todo el mundo islámico. O sea, muy pro. Gente como Averroes. O sea, aquí hubo un esplendor científico-cultural brutal, de la hostia, ¿no? Y esta gente niega todo eso, pues simplemente porque además tienen una concepción de lo que es España muy vinculada al catolicismo. Y bueno, me parece bastante ridículo a estas alturas plantearse una identidad nacional en esos términos. Porque, no sé, joder, además,
esta peña tiene así sus flipaduras. Dicen que la Virgen le encargó a Santiago que esto que era España, ¿no? Y que era el pueblo que iba a expandir el catolicismo en todo el mundo. Es que, bueno, vale, sí, muy bien. Es que eso se hizo. Sí, ya se hizo. Se llevó el catolicismo por todo el mundo. Muy bien. Ya está, ¿no? ¿O qué? Y que dicen que la historia de nuestro país pues está indiscutiblemente ligada a la tutela de la Virgen María. Bueno, pues solo para las victorias parece ser, ¿no? Porque esto de que hayamos perdido todo el imperio, ¿no? ¿Es culpa de la Virgen también o cómo va esto? ¿Y España tiene que ser católica? ¿Por qué? Extendió el catolicismo por todo el mundo y después pues una crisis tras otra, las colonias se piran cada una por su lado, que oye, muy bien. Ahora, ¿no? Yo no le voy a guardar rencor a Simón Bolívar ni a ninguno de estos. A estas alturas de la película, pues mira, hicieron lo que consideraron, se independizaron y yo me siento muy vinculado a todos los países de Latinoamérica. O sea, a mí me jodería, pues, yo que sé, que alguien entrara a tocar los huevos en Guatemala o en Perú o en Chile o en Argentina, cuando fue la movida de las Malvinas. Sentimentalmente, por supuesto, yo estaba más del lado de Argentina que de los ingleses, aunque la Argentina de aquella época fuera una puta dictadura, por supuesto, porque me siento más vinculado a toda esa gente. También te digo, o sea, yo cuando nací, el Sáhara era otra provincia. Y allí, pues, gente de mi edad nació tan española como yo. Y ahora parece que estorban o molestan a determinada gente. No sé. Y después esto, me hablan de la unidad de España, pero cuando se fue el Sáhara, o sea, cuando el Sáhara quedó en manos de Marruecos, quedó a expensas de Marruecos, cuando lo dejamos tirado delante de Marruecos, pues parece que no fue ningún trauma, ¿no? ¿O cómo va esto? Porque a la peña esa la dejamos tirada a cambio de promesas de contratos en la explotación de fosfatos y acuerdos pesqueros que luego quedaron en papel mojado. Pero a esa gente la dejamos tirados como colillas. Y ahora esos mismos que dejaron tirados a los saharauis como colillas me vienen llorando por la unidad de España porque Cataluña se quiere independizar. Venga, hombre. Venga, hombre. Entonces, no sé, de ese palo, pues parece que lo que sí que llevan tiempo buscando es una guerra, porque parece que creen que la única manera de mantenerse en sus posiciones de aquí me quedo chupando tranquilito es exterminando a la mitad del país cada 2 o 3 generaciones. Parece que es su plan maestro, ¿no? Cada 2 generaciones barremos otra posguerra de hambre y mierda, ¿no? Cuando nos recuperemos un poco, emigrará toda la gente que pueda al extranjero y mandarán remesas con las que poder chupar un poquito más. Para mí los políticos son como el fútbol, pero jugando con leyes que nos afectan y otras que no. Vamos a ver, los políticos, voy a poner por ejemplo aquí el ejemplo del alcalde de Vigo. El alcalde de Vigo es muy buen político. Dentro de lo que hablaríamos un oficio. Después podemos discutir su papel como gestor, ¿no? Y si lo que está haciendo pues realmente propicia el desarrollo de la ciudad o no. Eso es aparte. Este hombre, hace unos años había un festival que se hacía aquí en Vigo que se llamaba O Marisquiño, ¿no?
Y había, pues eso, un rollo de reportes alternativos, conciertos y movidas así. Y el último año que se celebró, que por eso fue el último año, se celebró cerca del Club Náutico, ¿no? Y allí pues había unas plataformas de madera y tal, no sé qué, que estaban sobre el agua, pues para enlazar la zona de una placita que hay, pues con la zona del Club Náutico, fruto de un proyecto que se había hecho hace años que se llamaba Abrir Vigo al Mar. Pues bueno, con toda la peña allí dando botes en el concierto, esa plataforma se fue a la mierda y la peña se cayó al agua. Hubo gente que se lastimó y cosas así, ¿no? Y ahí, a raíz de ese accidente, empezaron la fiesta de los balones fuera, ¿no? Porque aquí en Vigo se dice que hay 3 alcaldes. El alcalde, que está en el ayuntamiento, el que está en la zona franca y el que está en la jefatura del puerto. Y entonces empezaron a echarse unos a otros balones fuera sobre a quién era el responsable del mantenimiento de eso que se cayó. Y estaba la cosa tensa con eso y pasaban los meses. Y este tío es tan buen político que llegó a un punto y dijo, este año vamos a poner las mejores luces navidades que hay en el mundo, vamos a poner más luces de Navidad que Nueva York y vamos a poner 1 millón de LEDs. Y la gente se olvidó del maresquiño. Y eso es un político. Sí, algo parecido. Bueno, pero un político tiene que tener su toque de prestidigitador, ¿no? Si tiene un proyecto, eso ya es la hostia. Eso ya... un político que tenga un proyecto real y que se pueda aplicar y que pueda mejorar las condiciones de un sitio. El alcalde de Marinadeda, y eso que yo no simpatizo con el comunismo, o sea, pero el tío sí se lo ha currado tela como alcalde, y allí la peña, pues desde luego tiene una calidad de vida que no hay en poquísimos sitios del país, ¿eh? Y sí, muy comunista y todo lo que tú quieras, pero ese tío, por cómo se lo ha currado, ese tío no va a dejar de ser alcalde hasta que se muera, y se lo ha ganado además, se lo ha ganado. Pero vamos, un político con proyecto, ese, no conozco a nadie más. Y después, y me estoy hablando de un proyecto que ha aplicado y que funciona y sigue funcionando. Un político así que haya hecho algo, ese. Pero después un político, tiene que ser un prestidigitador, ¿no? Tiene que ser un ilusionista. Y lo más importante de un político es eso, que cree ilusiones. Habrá gente que tiene que gestionar las cosas y que sacará las cosas adelante. Pero un político es alguien que tiene que generar ilusiones y unir a la gente en torno a un proyecto. Que no tiene por qué ser suyo el proyecto, además, ¿eh? Eso da igual. Un político es el que tiene que tener la capacidad esa de ilusionar a la gente y de que la gente trabaje con un objetivo común. Y por supuesto que son necesarios los políticos. Y toda la gente esta que reniega de políticos, a mí me hace mucha gracia porque se plantea esto desde... O sea, esto lo planteaba Primo de Rivera, ¿no? Hay por ahí, creo que en YouTube, un discurso de Primo de Rivera que dio por Castilla-La Mancha, ahora no me acuerdo. Bueno, pues la coña del asunto es que el tío este decía que los políticos eran todos unos cabrones y que la gente pues tenía que ser gobernada por quien Dios había dispuesto. O sea, lo que me estás diciendo es que tú quieres ocupar ese puesto por herencia y no quieres molestarte, ¿no?, en tener competencia, en que alguien que no venga de buena familia pueda esto de hacer el político, que es pues ilusionar a la gente con un proyecto y sacarlo adelante. Eso es lo que debería ser un político. Pero claro, si pretendes hacer eso por cojones y porque eres hijo de, pues para eso están las monarquías absolutistas. Y creo que es una etapa de la historia por la que ya hemos pasado. Y no con brillantes resultados, además, ¿eh? Pero bueno, desde luego, quien se cree que tiene el derecho divino a permanecer en una determinada posición de la pirámide,
es que tiene mucho miedo a caerse de ahí. Y es por eso, ¿no? Porque consideramos que todos estos modelos, pues lo que acaban es, yo decía hace un par de directos así, que hemos visto muchas revoluciones y muchas historias que lo que han hecho ha sido mucha sangre y cambiar las cosas para que las cosas volviesen a ser igual. Y hemos sustituido unas pirámides políticas por otras. Y yo creo que lo importante es tratar de cambiar la arquitectura de esto, ¿no? Y crear unas sociedades pues, donde se pueda llegar más lejos sin quemar tanto la peña. Porque estamos viendo además que estos modelos a este nivel de desarrollo científico-tecnológico queman muchísimo la peña. Nuestras sociedades a día de hoy son putas picadoras de carne. Y no sé cómo cuánto se podrá continuar con estos ritmos de machacar a la peña, de que la peña esté corriendo como los hámsters en la rueda esta, ¿no? Para ir a ningún lado. Pero bueno, ya llevo aquí hora y media rajando y yo creo que ya es hora de despedirme de todos vosotros. ¿El rey de España tiene algún poder aparte de ser un tío con mucho dinero y cara al público? Pues lo define la Constitución. Si te pones a leer la Constitución, ahí se define pues, cuál es el papel de la corona como jefatura del Estado. La monarquía nadie la votó, fue impuesta. Bueno, la forma de gobierno era de una de las cuestiones que se planteaban en la Constitución y la Constitución fue refrendada por referéndum en el 78. Cierto que no hubo ningún referéndum específico sobre monarquía o república, pero de hecho yo presenté una instancia al rey solicitándole que declarase ilegítimo el régimen de Franco y que situase el referéndum del 78 como fuente de la legitimidad de las instituciones del Estado, la corona incluida. Alguien se enfadó, se ve que no sentó muy bien que yo presentase esa instancia. Se me abrieron 2 expedientes disciplinarios por vulneración de la neutralidad política y realizar manifestaciones contrarias a la corona y a las instituciones democráticas del Estado. Recogieron publicaciones de mi perfil personal en Facebook y del perfil del Colegio de los Infieles a Crom en Facebook. De ahí tergiversaron lo que quisieron, sacaron de contexto lo que les dio la gana y cuando eso no era suficiente, pues inventaron unas cuantas cosas. Entonces juntaron un montón de folios y a mí me expulsaron. Y ahora pues tengo presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, ante la Sala de lo Militar. Y a ver qué pasa. Bueno, gente, un placer. Espero que os lo hayáis pasado bien. Gracias a toda la gente que le ha dado así 2 veces a la pantalla para mandarme algún corazón. Y mañana a las 9 en Canarias y Portugal, las 10 para el resto de la península y Baleares, el profeta del Colegio de los Infieles a Crom volverá a dar el coñazo por aquí. ¡Viva Crom y su puta madre! Suerte a todos, que eso nunca estorba.